Como les decía, mi nombre es Luis Fernando Niño, soy ingeniero de proyectos de PMTEC y hoy quiero que tratemos el tema ecodiseño y análisis de ciclo de vida en plásticos. Les propongo que hagamos una charla de 30 a 40 minutos en la que les presento el tema y en los últimos 10 o 15 minutos hacemos preguntas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, las van escribiendo en el chat y al final las respondemos. Asimismo, pues les quiero compartir, este fue un trabajo que hicimos de una forma pues muy consciente, recopilamos una gran información y toda esta información la van a tener ustedes después disponible para quienes decidan pues adquirir las memorias del evento. Algo importante de esta presentación es que están todos los links, absolutamente todos los links de lo que estamos haciendo referencia aquí, desde normas, empresas, diferentes ejemplos, encuestas, toda esta información la van a encontrar aquí. Entonces, con mucho gusto, pues quienes la quieran adquirir, está abierta para ustedes. El tema que quiero que tratemos hoy es básicamente 4 preguntas relacionadas con el ecodiseño y análisis de ciclo de vida. La primera es, quiero que definamos qué es el análisis de ciclo de vida. En segundo lugar, quiero que hablemos de la motivación que tienen las empresas, sobre todo que tiene la industria, por qué hacer un análisis de ciclo de vida. En tercer lugar, quiero que hablemos de la metodología. En otras palabras, cómo lograrlo, cómo se hace, por dónde empiezo. Y en cuarto lugar, que veamos unos ejemplos industriales, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué lo motivó, qué resultados pues ha tenido hasta ahora. Entonces, empecemos con la parte de la definición. Lo primero a tener en cuenta es que estamos viendo una tendencia en la que hay una evolución del hombre y sus productos. Si bien antes se hablaba de únicamente la funcionalidad, incluso la ergonomía, se empezó a hablar de el uso de los productos, hoy en día ya se habla de que los productos deben tener una responsabilidad ambiental e incluso una responsabilidad social, pero hoy vamos a hablar de esa responsabilidad ambiental. Hay una gran tendencia de los consumidores, de los fabricantes, de los legisladores, de incluir esta parte eco en el diseño de los productos. Veamos qué es el análisis de ciclo de vida. Básicamente tenemos que hacer una comparación cuando hablamos de ecodiseño en una concepción de diseño tradicional y una concepción de diseño innovadora, ¿sí? En la tradicional es lo que conocemos como economía lineal, que es lo que ven ustedes a la izquierda, en la que básicamente el sistema de un producto se compone de una forma muy lineal, desde la extracción de materias primas, pasando por la fabricación, por el transporte del producto final, el uso y la disposición final. Un sistema netamente lineal. Sin embargo, tenemos también, pues, desde hace ya décadas, la concepción de la economía circular. Y en la economía circular básicamente integramos las mismas etapas: extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso del producto y fin de vida, pero desde una perspectiva circular. Y adicionalmente, en el análisis de ciclo de vida, lo que vamos a hacer es desde la etapa de diseño, desde la etapa de concepción del producto, lograr minimizar el impacto ambiental en cada una de estas etapas. Si bien buscamos que sea circular, adicionalmente ahora tiene un factor más, que es buscar minimizar el impacto ambiental de cada una de estas etapas. De eso se trata, hacer un análisis de ciclo de vida, hacer un barrido de todas las etapas y hacer un barrido multicriterio del impacto ambiental que está teniendo este producto. Para explicar un poco más, les presento esta gráfica en la que vemos un gráfico de barras en la que en el eje X tenemos pues el impacto que podría tener cada una de las etapas, de nuevo, extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso y disposición final. Pero este impacto ambiental pueden ser muchas cosas. Hablemos del más común, ¿sí? El equivalente de CO2 equivalente o potencial de efecto invernadero, en el que básicamente lo que queremos ver es cada una de las etapas, qué tanto está contribuyendo en este impacto. Aquí, como les digo, el principal es el de emisiones de CO2 en la suma global de todas las etapas. Y lo que vemos muchas veces es que debemos tener en cuenta todas las etapas. ¿Por qué? Porque si bien podemos tener una tendencia a la baja, por ejemplo, en el uso, querer mitigar un poco ese impacto ambiental, eso en algunos casos me va a implicar que el impacto ambiental está aumentando en otros de los escenarios, como lo son, por ejemplo, en la obtención de materias primas o en la fabricación. Por eso es muy importante hacer el análisis de ciclo de vida de una forma global en todas las etapas, porque al final lo que nos interesa es el impacto ambiental de, repito,
todas las etapas del producto. Pero esto va más allá, porque el análisis de ciclo de vida es multicriterio. No se trata únicamente de hablar de toneladas de CO2 emitidas, que si bien es uno de los más comunes, no basta con hacer ese único criterio, sino que tenemos que tener en cuenta muchos más, como lo son, por ejemplo, el criterio de la acidificación de los océanos, la ecotoxicidad, la generación de gases de efecto invernadero, el consumo de energías no renovables, el consumo de recursos no renovables, la generación de ozono troposférico o sencillamente la toxicidad del producto. Ahora, muchas veces, como les decía, hablamos únicamente de la emisión de gases de efecto invernadero y eso es completamente válido si el enfoque del análisis de ciclo de vida es ese. Pero cuando se trata de plásticos, muchas veces debemos tener en cuenta otros criterios, siendo dos de los principales los siguientes. El primero, el consumo de recursos no renovables, pues los materiales poliméricos que utilizamos en la fabricación de nuestros productos plásticos vienen básicamente del petróleo. Y adicionalmente, en lo que tiene que ver con toxicidad, tenemos que tener en cuenta que hoy en día se habla mucho de los microplásticos. No estamos hablando de esas imágenes, pues, aterradoras en la que una tortuga se queda atorada con un plástico, con una bolsa que es macro, sino por el contrario, estamos hablando de esa descomposición de esos plásticos macro a micro que ni siquiera podemos controlar y en muchos casos ya se está trabajando en ciertos filtros de agua, por ejemplo, para los hogares, porque ya se argumenta que muchos de nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de microplásticos hoy en día. Entonces, eso es para decirles lo principal que uno podría mirar en lo que tiene que ver en un análisis de ciclo de vida de un producto plástico. Con eso vimos el qué es. Ahora quiero que hablemos un poco de la motivación, por qué hacerlo. Evidentemente, la motivación principal debería ser una producción responsable, una fabricación de un producto amigable con el medio ambiente. Pero hay muchas otras motivaciones, como lo son las tendencias de mercado, las tendencias de los consumidores, las ventajas desde el punto de vista financiero, los aliados que esto puede traer, y vamos a desmitificar un tema y es que lo que es eco no va de la mano con la rentabilidad de la empresa. Eso es totalmente falso y les vamos a mostrar pues un caso de estudio en el que esto es completamente falso. Entonces empecemos con una de las motivaciones que es la tendencia del mercado. Y aquí les presento tres resultados clave de una de las encuestas del consumidor que se hizo en el 2019 por esta empresa. De nuevo, todos los links pues quedan aquí en la presentación que, a quienes les interese. Y quiero que veamos tres resultados importantes. El primero es que el 72% de los consumidores tienden hoy en día a comprar más productos amigables con el medio ambiente que hace 5 años. El segundo punto es que el 50% de los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por un producto que haya sido fabricado para ser reutilizado o para ser reciclado. Y adicionalmente, el 36% de los consumidores está dispuesto a pagar un poco más por un producto que haya sido con materiales reciclados. ¿Cuánto más? Eso ya es otra pregunta, pero ya hay una disposición de pagar por lo menos un poco más. Otra tendencia que vemos es de la competencia. Y aquí les quiero presentar el caso de Nestlé y de Decathlon. Por ejemplo, el caso de Nestlé, que si bien tiene mucha presión social de la generación de plásticos de un solo uso, decidió afrontar esa presión social y convertirlo en algo muy positivo, que es un instituto de investigación únicamente dedicado a envases y empaques, y a que no adivinan cuál es pues la principal herramienta de este instituto, los análisis de ciclo de vida, porque ellos quieren argumentar que todo el envase que están fabricando a partir de ahora lo hacen desde un punto de vista científico, argumentado por un análisis de ciclo de vida, tratando de mitigar ese impacto ambiental, independientemente de si el resultado final es papel, cartón, vidrio, depende del producto, del empaque que estén analizando. Vamos a ver que en Decathlon también tenemos una tendencia muy similar y es que están haciendo un análisis de ciclo de vida en todos los productos. Para quienes de pronto no tengan presente, Decathlon es una tienda deportiva que tiene presencia pues a nivel global y lo que quieren es hacer una etiqueta de A a E, siendo pues un indicador de qué tan amigable con el medio ambiente en cuanto
al resultado del análisis de ciclo de vida es de tal forma que el consumidor tenga toda la información, claro, precio, durabilidad y demás, pero además ese componente ambiental que hoy en día se vuelve tan importante. Y ahora quiero que hablemos de la rentabilidad. Este es otro estudio que se realizó en 100 empresas distribuidas entre Francia, Quebec y la Unión Europea. Les voy a presentar los resultados de un estudio del 2014. Lo quise hacer así para mostrarles que esto viene de hace muchísimo tiempo. Sí, me dirán, Francia, Quebec, Unión Europea, hace referencia de pronto a países civilizados, de pronto países del primer mundo que llaman, mientras que eso de pronto en los países del tercer mundo no ha llegado, es mentira, eso ya llegó y cada vez va a ser más fuerte. Pero entonces tengamos presente que esto desde hace tiempo viene la tendencia y vamos a ver en esta torta de colores los resultados de este análisis que hicieron con las 100 empresas en cuanto a la rentabilidad que tuvieron al entrar en el ecodiseño y en la ecoconcepción. En verde, ¿qué tenemos? Casi el 50% de las empresas afirman tener un efecto neutro, es decir, ni ganaron ni perdieron en términos de rentabilidad, pero vamos a ver a quiénes les fue mejor y a quiénes les fue peor. Entonces, en amarillo, vamos a ver los que presentan una reducción leve en su rentabilidad al haber entrado en la ecoconcepción, en el ecodiseño. Y bueno, vemos que en casos muy pequeños se puede ver afectada la rentabilidad desde un punto de vista negativo, pero lo que se muestra en azul y en rojo es todos aquellos que ganaron rentabilidad al haber entrado en este mundo del ecodiseño. Y los que se muestran en azul fueron los que ganaron, pues, vamos, en la escala que ellos crearon, tuvieron un aumento muy significativo en la rentabilidad de la empresa al hacer el ecodiseño. Y hay otras ganancias adicionales. Ya hemos visto, pues, cómo en el ecodiseño se puede uno meter en las nuevas tendencias de mercado, las nuevas tendencias de la competencia, en posiblemente tener mayor rentabilidad en la empresa, pero también hay otras ganancias, como lo son, por ejemplo, a mejorar la imagen de la empresa. Hoy en día en tema de branding hemos visto pues la tendencia como es de ser amigables con el medio ambiente, de ser responsables con el medio ambiente, y esto sin duda genera una mejor imagen para la empresa. Motivación de los empleados y facilidad de reclutar personal. Recuerdo mucho hace 6 meses que asistíamos a un webinar y uno de los grandes líderes de la industria de transformación de plástico en los Estados Unidos compartía lo difícil que se ha vuelto para la empresa contratar a talento joven, porque muchos de los recién egresados tenían cierta aversión a la industria del plástico porque de una u otra forma ha sido satanizada por los medios y definitivamente decidían no entrar en esas industrias, pues al ser una producción responsable y con análisis de ciclo de vida, pueden obtener este tipo de ganancias, pueden reclutar a ese talento pues joven en sus empresas. Y adicionalmente pueden mejorar otro tipo de cosas como lo son la relación con los clientes, el desarrollo de nuevos productos, productos que de pronto nunca habían concebido y ahora son viables gracias a un análisis de ciclo de vida consciente. Y por último, mejorar la relación con entidades financieras. Hace 2 meses, antes de que empezara la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia del CAEM en la que Bancoldex dejaba muy claro que tiene una línea de negocios verdes. Y en estas líneas de negocios verdes, la tasa de interés que se ofrece a las empresas es mucho más baja que en negocios tradicionales. Entonces vemos otras ganancias adicionales. Y de este mismo estudio, veamos las razones principales por las cuales las empresas, estas 100 empresas, decidieron hacer ecodiseño y soportado siempre por el análisis de ciclo de vida. La primera razón, y en esta el 75% de las empresas respondieron que era una de las razones, es la convicción del CEO. Entonces está la persona al mando de la empresa que tiene una visión global, tiene muy claras las oportunidades de mercado que se le puede abrir, las oportunidades en su personal, y a partir de allí decide hacer ecodiseño. La segunda de las razones en la cual un 25% de las empresas afirmó que por eso se había metido pues en el cuento del ecodiseño es la búsqueda de nuevos mercados. Entonces ahorita conocemos mercados de carbono neutro, por ejemplo, mercados con etiquetas verdes y puede ser esta una de las principales razones también para hacer el ecodiseño. Y por último es la nueva reglamentación, y no por eso menos importante. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya sabemos que la resolución 1407-2018 nos exige presentar el plan de gestión de envases este año y empieza a regir todo el control a partir del próximo año.
muy importante tenerlo presente, que la nueva reglamentación puede ser justo cuando ya me tocó o desde meses o años antes, que las empresas entienden que la reglamentación está cambiando y quiero ser pionero en este tipo de temas. Bueno, eso, digamos, era la primera parte, que era una forma como introducción muy breve de la definición, qué es el análisis de ciclo de vida, la motivación, por qué hacerlo, ¿cierto? Ahora vamos a ver el grueso, pues, del contenido, que es cómo lograrlo, qué metodología aplicar. A partir de aquí, pues, no espero que en 30 minutos nos volvamos unos expertos de cómo aplicarlo, pero sí que tengamos las bases de saber cómo arrancar, qué consultar y de pronto qué ejemplos podemos tener presentes. Lo primero es que tenemos una norma técnica colombiana, la NTC ISO 14040, pues una norma también reconocida a nivel internacional, en la que se nos especifican las etapas del análisis del ciclo de vida, siendo las 4 etapas principales las siguientes: objetivos y alcance. La segunda, análisis de inventario. La tercera, evaluación del impacto ambiental. Y la cuarta, la interpretación de resultados. Quiero que hagamos zoom en cada una de ellas y aclaremos un poco cómo son estas etapas de hacer un análisis de ciclo de vida. Ojalá pues quienes nos acompañan desde ya de las empresas, pensando por dónde pueden arrancar. Vamos a ver que esto no es nada del otro mundo, cualquier empresa está en capacidad de hacerla. Si necesita ayuda profesionales, pues con mucho gusto también en Colombia ya existen empresas capacitadas que pueden dar este impulso inicial. Entonces empecemos. Lo primero es, en la etapa 1 hay que definir el objetivo, hay que definir las razones por las cuales se está haciendo y hay que definir el público al cual se le van a presentar los resultados del análisis de ciclo de vida. Es muy diferente que el público sea una entidad de regulación ambiental, que el público sea otro departamento de la empresa, por ejemplo, que el departamento de innovación y desarrollo se lo esté presentando al área de producción, o que sea sencillamente para presentárselo a sus consumidores y mostrarles que ellos, pues desde el punto de vista de fabricación, están haciendo un trabajo muy responsable. ¿Qué ejemplos puede uno tener de razones para hacer el ecodiseño? Y aquí listo algunas, pero hay muchísimas más. La primera es la comparación de productos. Puede ser que yo tenga dos productos potenciales que quiero lanzar al mercado, pero quiero hacer un análisis de impacto ambiental y a partir de allí tomar la decisión de cuál es el que va a lanzar al mercado. Para esto me sirve esta herramienta. Lo segundo, una certificación ambiental. Como les mencionaba, la resolución 1407-2018 ya se viene, digamos, este año tienen que presentar todos, pues, ante la entidad de medio ambiente, cuál es el plan que van a seguir. Y una de las opciones que permite esta resolución es hacer una investigación en reciclaje, una investigación en ecodiseño de productos que me está permitiendo compensar un poco la tasa de aprovechamiento a la que me obliga. Entonces, el objetivo para quienes no tienen presente la resolución es que en el 2030 se aproveche por lo menos el 30% de los residuos que ponemos pues en el mercado de envases y empaques. Entonces, parte de aportar a esta tasa del 30% puede ser a través del ecodiseño. Adicionalmente, puedo yo estar buscando una reducción de CO2, bien sea por convicción de la empresa, por nuevos mercados o por una norma sencillamente que debo cumplir y bajar las emisiones de CO2. Puede ser que yo quiera entrar en un mercado de carbono neutro y poder poner esas etiquetas verdes en los productos finales. Evidentemente, el carbono neutro lo que busca es compensar la generación pues, de gases de efecto invernadero con otras alternativas como por ejemplo siembra de árboles y demás. Pero si tengo una tasa de generación de gases de efecto invernadero mucho más baja, pues será más fácil lograr ese mercado de carbono neutro. Entonces, lo primero es fijar ese objetivo. Lo segundo es fijar el alcance, que sigue siendo parte de la etapa 1, en la que básicamente pues, se diseña ese análisis de ciclo de vida que estamos haciendo. Y allí el primer paso es elegir el producto. ¿Sí? No podemos hacerlo para todos los productos de la empresa porque sería muy abrumador. Tenemos que empezar con algo. Y para eso elegimos un primer producto. Definimos el sistema de ese producto. ¿Qué quiere decir el sistema de ese producto? Tenemos unas entradas, tenemos unas salidas y tenemos el sistema del producto que se compone por todas las etapas, desde la extracción de materia prima, la fabricación, el transporte, el uso y la disposición final. Entonces, el sistema del producto no es únicamente lo que pasa
de la planta de producción para adentro. No, es tener en cuenta todas estas etapas que me componen el sistema del producto y a partir de allí voy a analizar cuáles son los pasos intermedios en cada una de estas etapas, siendo los principales pasos que puedo controlar, evidentemente, en la planta de producción, en el área de transporte. Y vamos a definir los flujos del sistema. ¿Y qué quiere decir eso de los flujos? Básicamente estamos viendo qué está entrando y qué está saliendo. En términos de las entradas que tenemos principalmente, energía, agua, materias primas y el espacio. Y como salidas que tenemos, evidentemente el producto final, pero no únicamente eso. También tenemos muchas otras cosas, como lo son coproductos. En el caso del proceso de transformación por inyección, el scrap, por ejemplo, estaría ahí metido. Y adicionalmente, las emisiones que tengamos tanto al aire como al agua como al suelo. Muy importante tener en cuenta todos estos flujos. Y el tercer punto, digamos, de la primera etapa es definir la unidad funcional. Y aquí quiero hacer pues una pausa para que entendamos muy bien de qué se trata. Como ejemplo, traigo el ejemplo de la bolsa plástica. Entonces, vamos a hacer una comparación entre una bolsa plástica que antes pesaba X gramos y mediante un desarrollo de producto llegamos a una nueva bolsa que pesa X medios gramos, ¿sí? Entonces, estamos ahorrando la mitad de la materia prima. Cuando pensamos como la unidad funcional, el volumen que puede almacenar esta bolsa, si el volumen se trata pues únicamente de una lechuga, sabemos que cualquiera de las dos bolsas va a cumplir su función. De ahí viene unidad funcional. Y su función es llevar la lechuga de un lado a otro. Y allí decimos, bueno, evidentemente tuvimos un ahorro en materia prima, ¿cierto? Porque logramos utilizar una bolsa que tiene pues la mitad del calibre. Pero ¿qué pasa? La solución va a ser hacer una comparación uno contra uno, la bolsa de antes y la bolsa de después. En otras palabras, la unidad funcional no necesariamente es un producto, sino la vida útil del producto, digamos, si se usa por volumen o por peso. Para aclarar esto de la unidad funcional un poco más, que yo sé que a veces es un poco nuevo, lo que podemos ver es el ejemplo de la botella de agua. De nuevo, si hablamos de unidad funcional, únicamente el volumen que se puede transportar, por ejemplo, los 500 mililitros que caben en la botella, queremos hacer la comparación entre una botella de PET y además PET recuperado para hacerlo pues más amigable con el medio ambiente y lo vamos a comparar con una botella de vidrio. Si la unidad funcional es únicamente el volumen de 500 mililitros, hacemos la comparación uno contra uno. Ah, perdón, me dice, nos quedamos sin audio. Vamos a hacer una pausa. Por favor, me repiten quienes nos escuchen correctamente. Ya se escucha. Ok. ¿Y hace cuánto se fue el audio? ¿En qué diapositiva me quedé? El ejemplo anterior. Bueno, entonces entiendo, se trata de esta diapositiva de aquí. Ok, listo, perfecto. Entonces, lo que les estaba diciendo es que hay que tener en cuenta la unidad funcional. Y en breve, no es lo mismo analizar una bolsa por el volumen que puede soportar, sino por el peso. Porque si hacemos un análisis de volumen, pues básicamente lo que estamos viendo es que una bolsa de X gramos o una bolsa de la mitad, de X medios gramos, puede soportar, puede almacenar el mismo volumen, que digamos sería un producto muy liviano como una lechuga. Mientras que si estamos hablando del peso que puede soportar, en muchas ocasiones se debe comparar la bolsa antigua de X gramos con dos bolsas que pesan la mitad. Entonces, a la final estoy utilizando la misma materia prima. ¿Y por qué se necesitan dos? Porque una por sí sola no logra soportar ese peso de una bolsa de papas, pues, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante hacer la diferencia para saber
Si yo voy a analizar por volumen y puedo hacer la comparación uno contra uno de la bolsa antigua o la bolsa nueva, o debo tener en cuenta el peso y hacer la comparación de uno contra dos, ¿sí? Una bolsa antigua contra las dos bolsas nuevas. Y en este ejemplo vamos a, de pronto, a quienes se perdieron la explicación anterior, a ver un poco más en detalle de qué se trata de la unidad funcional. Cuando hablamos de la botella de agua, nos estamos hablando de que bien podemos hacer una comparación uno contra uno si el producto, tanto una botella de plástico como una botella de vidrio, fue concebida para ser utilizada una sola vez. Ambos son un envase de un solo uso, ¿cierto? Eso puede pasar. Y allí, entonces, la comparación es uno contra uno porque estoy mirando el volumen que puede almacenar los mismos 500 mililitros. Pero, ¿qué pasa si ese envase de vidrio se diseñó con una tapa y con un sistema tal que yo pueda utilizar ese envase una semana? Por ejemplo, así como puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, en una botella inoxidable, lo que ustedes quieran. Pero para este ejemplo hablemos de una semana. Y allí, pues, lo que tenemos que comparar es no una botella contra otra botella, sino el six-pack de botellas de PET contra una de vidrio, ¿sí? Y eso sería el equivalente a, pues, digamos, la facilidad de almacenar el agua de una semana. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cómo se está concibiendo el producto. Está pensado para ser de un solo uso, está pensado para ser reutilizado, porque, de nuevo, la unidad funcional lo que me indica es cuál va a ser la función de ese producto en su vida útil y no únicamente hacer una comparación uno contra uno en los productos. Muy importante tener eso en cuenta. Eso es lo que tiene que ver con objetivos y alcance, la primera etapa de del análisis de ciclo de vida. Vamos a entrar a la etapa más importante, diría yo, el análisis de inventario. Y vamos a ver de qué se trata eso. Pues es como me parece que el nombre está muy bien, análisis de inventario, porque uno que hace en un inventario, uno cuenta, saca cuentas, qué tiene, qué entró, qué salió y qué le quedó al final. Entonces es una etapa en la que vamos a recolectar datos, hacer cuentas de los flujos del sistema y de cada uno de los pasos. Entonces yo antes les dije que el sistema del producto era todas las etapas, extracción de materia prima, fabricación, transporte, uso y disposición final. Pues el objetivo es llegar a las entradas y las salidas de ese sistema. Pero para llegar allí, yo tengo que cuantificar los flujos de cada uno de los pasos. Cuántas emisiones tengo en la extracción de materia prima, cuánta agua estoy gastando en la fabricación, y así con cada una de las entradas y las salidas, pero haciendo el paso a paso de las etapas. Incluso en la etapa de fabricación, tengo que hacer zoom en cada una de las actividades. En procesos de transformación de plástico, por ejemplo, el transporte interno que yo tengo dentro de la planta, de los pellets, el proceso de inyección, extrusión, soplado, lo que sea que tengamos, la etapa de ensamble, si es un ensamble manual, si es un ensamble por ultrasonido, si es un ensamble por calor, y luego la etapa de embalaje. Todo esto implica ciertos consumos de recursos, y siendo recursos no únicamente energía, sino también pues ciertas emisiones que estamos generando. Entonces hacemos el balance de qué entra y qué sale. ¿Qué ejemplos? Unos ejemplos de qué es lo que estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, la energía, por ejemplo, el agua, por ejemplo, pues evidentemente los productos, pero también los subproductos. Por ejemplo, en temas de inyección, ¿qué tanto scrap se está generando en la planta? Y eso que me implica a mí desde el punto de vista de reprocesar el material, inyectar una vez, llevar a molino, inyectar otra vez, si sale mal, si sale rechazado por calidad, otra vez a molino, otra vez, y así sucesivamente. Y también tener en cuenta las emisiones, que las emisiones pueden ser de nuevo al aire, al agua o al suelo. Aquí ya hicimos las cuentas de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué entró, qué salió? Hicimos suma en el sistema, hicimos suma en cada una de las etapas, entendimos todas las actividades, qué entra y qué sale y lo cuantificamos correctamente. Pero ahora tenemos que evaluar el impacto ambiental, la etapa 3, porque si bien antes hablábamos, por ejemplo, de la energía y de ciertas emisiones, hay cierta forma de integrar todo esto en una evaluación de impacto ambiental que sea mucho más claro, como por ejemplo, lo es establecer unas categorías de impacto ambiental. Entonces, en la etapa 3 de evaluación de impacto ambiental, lo primero es definir las categorías de impacto ambiental. Tenemos que clasificar todas las salidas del sistema que vimos en la etapa anterior, en la etapa de inventario, en estas categorías y a partir de esa clasificación calcular los indicadores de impacto ambiental. Entonces, para hacer la cosa más práctica, ¿de qué estamos hablando? Hablemos de unos ejemplos. Básicamente, lo que queremos
lo que podríamos querer, pues como objetivo final, es llegar a la huella de carbono de esa unidad funcional, medida en toneladas equivalentes de CO2, o la huella hídrica de esa unidad final, o los residuos sólidos que estoy generando por producto generado, o cómo estoy afectando también la biodiversidad en número de animales que se están afectando por todo mi sistema, no únicamente el proceso de fabricación, sino por todo mi sistema. Muy importante tenerlo presente. Y allí ya vamos casi terminando. Hicimos la parte de objetivos y alcance, luego el análisis de inventario, hicimos las cuentas, qué entra, qué sale, y luego supimos pues cómo llevar todas esas cuentas del inventario a una evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo clasificamos en categorías de impacto ambiental y dijimos pues qué tanto estaba afectando esa categoría el proceso de fabricación. Y por último, tenemos la interpretación de resultados. Y en la interpretación de resultados es en la que básicamente se hace el análisis global, se llega a unas conclusiones y, importantísimo, toma de decisiones. Si no se toma decisiones con análisis de ciclo de vida, es de esos informes que quedó en el papel y pues en realidad no tiene un gran impacto en la compañía. Toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puedo estar yo tomando con un análisis de ciclo de vida? Lo primero, un rediseño de producto. Puedo estar yo entendiendo que el diseño original implica un gran impacto ambiental y por lo tanto puedo yo rediseñar el producto desde su geometría, desde el material con que estoy trabajando, desde el proceso de fabricación. Todo eso lo puedo yo contemplar en la etapa de rediseño de producto. Lo segundo sería, por ejemplo, una renovación o mantenimiento de maquinaria. Estamos hablando de las inyectoras, por ejemplo, hacerle un retrofit a la máquina, hacerle unos aislamientos para que no pierdan tanto calor en el ambiente, o hacer sencillamente un mantenimiento. En el molde hago un mantenimiento que lo tenía planillado desde hace meses, pero no había dado tiempo, y ya este análisis de ciclo de vida me indica, me genera esa alerta de que es obligatorio hacerlo sí o sí. Tercer punto de posibles toma de decisiones, la investigación de reciclaje. Entonces, supongamos que el análisis de ciclo de vida, el impacto ambiental principal lo encuentro en la parte de extracción de materias primas. ¿Sí? Recordemos que teníamos desde extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso y disposición final. Supongamos que el más crítico es en la extracción de materias primas. Pues una de las alternativas podría ser, bueno, no vamos a utilizar el 100% de material virgen, vamos a utilizar material recuperado en un 10, 20 o si se puede en un 100%. Pero hacer esas transiciones, sabemos que desde el punto de vista técnico no es tan fácil, ¿cierto? Y vamos a tener ciertas restricciones técnicas. Y para eso tenemos que hacer una investigación de reciclaje. Y una investigación de reciclaje no es ir digamos, a un instituto a hacer un doctorado de 5 años, no, no necesariamente. Es una investigación aplicada que puede tardar semanas, meses, o si es algo ya muy grande, incluso años, en la que básicamente entendamos cómo reincorporar el material reciclado en un producto particular, en un proceso de transformación de plástico muy específico. Y por último, puede ser la toma de decisiones de tratar ciertos residuos antes de liberarlos al ambiente, siendo residuos pues, de las emisiones al aire, agua o ambiente. Si son esas emisiones las que me están afectando el impacto ambiental en gran proporción, pues puedo yo tomar la decisión de hacer un pretratamiento de residuos antes de emitirlos al ambiente. Bueno, y aquí vamos a entrar en la parte de los ejemplos industriales, ¿sí? Básicamente vimos qué es un análisis de ciclo de vida, por qué lo están haciendo las empresas, qué motivación tiene uno, cómo se hace desde el punto de vista de la ISO 14040 y cada una de las etapas, pero ahora, como toda la teoría, hay que aterrizarla muy a la práctica y entender, digamos, qué podríamos estar haciendo ya en nuestras plantas de transformación de plástico, que no hemos hecho porque de pronto no lo hemos pensado, pero eso pueden ser cambios o muy sencillos o muy complicados a largo plazo. Entonces veamos unos ejemplos industriales, quién lo está haciendo, qué están haciendo. Y para esto, en estos últimos 10, 15 minutos, lo que les propongo es que hagamos un barrido de ejemplos de ecodiseño que estamos viendo. Yo les presenté esta gráfica al principio de la charla, que el análisis de ciclo de vida tenía que una visión circular de todas las etapas y todas, digamos, el mandamás era la etapa de diseño, desde la concepción de producto, cómo vamos a afectar cada una de las etapas y cómo vamos a mitigar el impacto ambiental de cada una de estas etapas. Pues ahora la propuesta es que miremos uno por uno, haciendo zoom en cada una de las etapas, entendiendo
qué cambios se pueden hacer en cada una de las etapas. Empecemos con la parte de extracción de materias primas. Y aquí vamos a ver de nuevo ciertos ejemplos industriales. Y aquí vamos a empezar hablando por lo que tiene que ver con empaque primario y secundario. Muy importante, en las diapositivas les quedan los links de todo esto, porque yo sé que va a ser mucha información eh, y seguramente vamos a querer investigar más en detalle de qué se trata cada tema. Entonces, en cuanto al empaque primario, les quiero presentar el caso de la transición que gracias a la empresa Enca de Colombia se logra hacer en las botellas PET de Brisa de un empaque de material virgen a un empaque 100% reciclado. Y otro caso que no tiene que ver tanto con un empaque primario, sino con un empaque secundario, vamos a ver que, que se logró evitar, por ejemplo, el plástico que envuelve un six-pack de botellas plásticas, y este es un desarrollo de Sidel, y por el contrario se reemplazó pues ese empaque que envuelve un juego de 10, 20 botellas por una lámina únicamente en la parte superior de la botella que logra incluir 20 botellas. Y adicionalmente tiene un sistema tal esta botella que la tapa de la botella entra en el fondo de la botella que estaría ubicada encima de ella. Entonces, desde el punto de vista de transporte se ahorra espacio, pero adicionalmente desde el punto de vista de empaque secundario se está ahorrando una gran proporción de material. Veamos otras aplicaciones. Hay nuevas alternativas de empaques. Esta se trata de una empresa alemana que decidió innovar en un envase para alimentos que no tiene tapa. Entonces, es un solo producto, muy fácil de reciclar y se evitó la tapa, por lo tanto, digamos, no hay que hacer un desensamble antes de disponer el producto final y además se está ahorrando pues esa materia prima de la tapa. Y otro es de la empresa L'Oreal, en el que básicamente logró reemplazar un tubo que antes se hacía multicapa de plástico con capas intermedias de aluminio, que todos sabemos esas capas, esos foils de aluminio, pues qué tan difícil hacen el proceso de reciclaje, pues lograron hacer reemplazar ese tubo para protector solar por un material multicapa, pero en el que primero se eliminó esa capa de aluminio y adicionalmente se logró reemplazar parte del plástico por una capa de cartón que es fácilmente desensamblable. Y por último, tenemos el caso de la alianza Plastilene Trainplast, en el que básicamente están utilizando material recuperado, plástico recuperado, para elaborar este tipo de lavamanos. Y no menos importante, la reducción de materia prima que ofrecen empresas de ingeniería como por ejemplo PMTech, en la que se rediseña un producto haciendo un análisis de elementos finitos, optimizando el producto, entendiendo cuáles son las zonas que van a soportar cargas muy altas y por lo tanto se deben reforzar, pero también entendiendo cuáles son las zonas del producto que no soportan carga alguna y por lo tanto donde hay un gran potencial de ahorro de material. Y según se argumenta, pues de proyectos anteriores, la reducción de peso puede oscilar entre un 7 y un 30%. Esto es abismal en términos económicos y en términos de impacto ambiental también. Eso en cuanto a extracción de materias primas. Pero desde el punto de vista de fabricación, ¿qué medidas puedo tener yo? Veamos unos ejemplos. En el caso de consumo energético, según la maquinaria, les quiero presentar, digamos, la evolución que han tenido las inyectoras de tecnología hidráulica de la Engel. Básicamente antes se tenía una máquina de caudal variable que consumía mucha energía y adicional, y asimismo se ha venido haciendo una transición a máquinas que son hidráulicas, pero con caudal variable, no caudal fijo como antes, sino con caudal variable. Y hay muchas tecnologías que se han venido perfeccionando en el tiempo, como lo es, por ejemplo, con una válvula proporcional, en el caso de la PQ, con el caso de una servoválvula, en el caso de la EHB, o en el caso de la EcoDrive R, básicamente una transición ya de un motor de inducción a un servo que me va a ayudar a consumir aún menos energía. Entonces, en el eje Y ven el consumo energético y en el eje X la evolución de esta tecnología y básicamente vamos viendo pues como forma de escalón se ha venido obteniendo mucho ahorro energético. Vamos a ver que desde el punto de vista de proceso tenemos ciertos ajustes de maquinaria que también se pueden realizar, como lo son, por ejemplo, el enchaquetamiento
del barril de la unidad de inyección. Esto es una medida que es bastante económica, bastante sencilla de aplicar, y lo que podríamos hacer es enchaquetar ese barril de tal forma que mitiguemos la pérdida de calor y asimismo pues el consumo energético en esta maquinaria. Este ajuste de maquinaria es algo muy sencillo, no es una inversión muy alta, pero sí puede tener sí puede tener un gran ahorro en cuanto al impacto ambiental. Pongámosle cifras. Se argumenta que el consumo energético en términos pues, de las resistencias para calentar este barril de la unidad de inyección puede oscilar entre un 20 y un 25%. Y ese porcentaje, solo aislándolo con las chaquetas, se puede ahorrar un 10%. Entonces, en resumen, podemos estar hablando de un ahorro del consumo energético del proceso de inyección entre un 3-4%, solo por poner este aislamiento. Y ya se ha visto, pues, en algunos casos argumentado bastante bien por papers, por revistas pues, de tecnología de plástico, que se puede hacer. O desde el punto de vista de eficiencia energética en la fabricación, también hay empresas como por ejemplo Kern IOP, que básicamente con su tecnología de sistemas electrónicos o el Kern Energy que llaman ellos, lo que pueden hacer es monitorear en tiempo real el consumo real de una planta de inyección o de cualquier otra planta, ¿sí? Yo hablo del caso de inyección porque son los ejemplos que hemos venido trabajando, pero puede ser de cualquier otra planta, y se argumenta que únicamente con monitorear en tiempo real, transmitir datos de una forma inalámbrica y poder estar viendo qué está pasando y detectar pérdidas, pues, de, digamos, consumos atípicos de energía a tiempo real y de forma temprana, puede ya significar una reducción del consumo energético de aproximadamente un 10%. Eso sin invertir nada, sin cambiar tecnología, únicamente monitoreando. Ahora pensemos en el potencial de identificar dónde hay ahorro energético y ahí sí hacer inversiones y poder tomar ciertas decisiones. Entonces, seguimos con el barrido. Hablamos de materias primas, hablamos de los cambios en material secundario y primario, etapa de fabricación de las tecnologías de la maquinaria, de unos ajustes mínimos a maquinaria, y ahora vamos a hablar de transporte. Entonces, en términos de transporte, ¿qué puede mitigar el impacto ambiental de un producto? Lo primero es el origen de la materia prima. No es lo mismo yo comprar mi materia prima en China que comprarla, por ejemplo, aquí en Esentia, una fabricación pues más local, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese desplazamiento de la materia prima va a tener ciertas emisiones y va a tener cierto impacto ambiental. Pero lo más importante, el transporte de mercancía optimizado. Y aquí quiero explicar lo siguiente. Siempre hay una forma de ver el tema del embalaje. O me adapto yo a lo que ya existe de embalaje o el embalaje se adapta a mi producto. Por ejemplo, si vamos a comprar cajas de cartón en las que básicamente ya vienen estandarizadas y yo voy a hacer que un producto que yo tengo en mi planta quepa ahí, seguramente que no va a caber perfecto y que voy a estar perdiendo espacio. Voy a estar perdiendo espacio que al final va a significar que no estoy optimizando el transporte de la mercancía. Por el contrario, lo que puedo hacer yo es entender cuáles son las dimensiones de mi producto y asimismo el embalaje, diseñarlo a la medida a lo que yo necesito. Una empresa que entendió tremendamente bien esta idea es Colcanastas, aquí en Colombia. Y básicamente entendió que las canastas que utilizamos en el transporte no necesariamente son las tradicionales de fruta 60 por 40 por 25, sino que pueden diseñar unas canastas específicas a diferentes industrias, ¿sí? Entonces, importante tener esto presente. Es la canasta la que se adapta a mi producto y no mi producto el que se adapta a la canasta. ¿Y todo esto por qué? Porque a la final queremos optimizar el transporte de mercancía, cuando tiene que ver con transporte terrestre en los camiones o con transporte marítimo en estos containers que les presento. Cuando hablamos ahora del uso, ¿cuál es la principal idea? Y aquí solo les voy a presentar una que es muy poderosa, con una diapositiva muy sencilla, y es la durabilidad. El diseño de producto que yo tengo está contemplado con una obsolescencia programada bajo el modelo comprar, tirar, comprar, o por el contrario, estoy yo pensando en un producto que va a ser durable en el tiempo y por lo tanto va a tener un factor de sostenibilidad. No es lo mismo comprar un maletín que nos dura 3 meses a uno que dura 3 años. Pues asimismo, en cualquier otro producto se puede pensar de esta forma la etapa del uso. Y en la etapa de disposición final,
Y acá sí que hay retos, porque en los anteriores vemos muchas empresas que se animan y toman ciertas medidas en sus empresas. Pero en la parte de disposición final hay muchos retos y lo primero que quiero que entendamos es que las tasas de reciclaje en Colombia son muy diferentes a las tasas de reciclaje en otros países y que un producto, por el hecho de ser reciclable, no significa que vaya a ser reciclado. ¿Por qué? Porque la tecnología de reciclaje en Colombia, por ejemplo, es muy diferente a la que tenemos en Francia con el TRI, en el que básicamente un sistema automático me está separando todo lo que es reciclable, desde plástico, papel, cartón, latas y demás, sino que aquí todo es manual. Y cuando se habla, por ejemplo, de poliestireno expandido, pues aquí el reciclaje en Colombia netamente mecánico, mientras que en Alemania hay tecnologías de reciclaje químico en las cuales puedo incorporar el poliestireno expandido en ciclos de reciclaje. Entonces, cuando hablamos de tasas de reciclaje, ¿qué tenemos? Que en Colombia, y esto pues de las últimas entrevistas que ofreció el señor Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, tenemos los datos que en el PET, en Colombia, reciclamos entre un 33 y un 35%. En los rígidos, estamos hablando, todo esto es de plástico, ¿no? En los rígidos estamos hablando entre un 20 y un 25% de reciclaje, pero en los flexibles estamos entre un 2 y un 5%. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque las probabilidades de que a pesar que el producto sea reciclable, vaya a ser reciclado, varían dependiendo del lugar donde estemos trabajando. Sin embargo, hay buenas noticias y es que hay mucha gente trabajando en esto. Tenemos la Visión 3030, el programa Visión 30 y 30 de la ANDI, que está enfocado pues en alcanzar en el 2030 ese 30% de tasa de reciclaje que nos dice la resolución 1407, y adicionalmente desde Acoplásticos tenemos iniciativas pues magníficas que tienen que ver con el Directorio Colombiano de Reciclaje o saber los precios de reciclaje actuales, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, publicaron en abril de este año la encuesta mensual de precios de mercado de reciclaje en Colombia. Entonces, esto pues no, nada de esto me lo inventé yo, esto está libre en internet y yo lo único que hago es compartirles esto con los links de referencia para que sigan este tipo de iniciativas y ojalá se puedan unir. En términos de disposición final, ¿qué más puede hacer uno? Y aquí quiero resaltar la iniciativa de la empresa Industrias Extra, en la que básicamente desarrolló el programa Extra Eco, en el que van a ver no una caneca basura, sino una botella, una caneca con forma de botella en la que uno puede disponer responsablemente la botella en PET en esta parte y la tapa en polietileno, polipropileno, lo que sea, aquí en la parte de arriba. Y adicionalmente hay incentivos económicos para poder aumentar pues esta tasa de reciclaje. Esta empresa ya entendió bastante bien que no se trata de desechos, sino de residuos aprovechables. Y adicionalmente se destaca esta empresa que no es egoísta en el sentido en que solo recibo lo que salió de mi fábrica de producción, sino que tiene las puertas abiertas a que lleven canastas, lleven cocas de alimentos, los portas de diferentes empresas y ellos logran reincorporar ese material reciclado en sus procesos de producción. Y por último, a disposición de residuos, pues tenemos apps de recolección de residuos que no son menos importantes, cada vez toman más fuerza. Desde la ANLA tenemos la app Red Postconsumo, tenemos aquí en Colombia también la, digamos, la red Recipuntos, y a nivel Latinoamérica les quiero presentar también otros ejemplos, por ejemplo, Gerap en México y Reciclap en Chile, o empresas muy comprometidas que desde el punto de vista de la tecnología, con aplicaciones móviles y páginas web, permiten la recolección de una forma mucho más fácil. Con eso vimos ejemplos de ecodiseño en cada una de las etapas. Y yo diría, presentamos unas muy fáciles y unas muy difíciles en las que a partir de hoy, digamos, no hay excusa, por lo menos para sentarse a pensar cuál de estas podemos implementar en nuestras empresas. Y ya para terminar y abrir el espacio a preguntas, les dejo también algunas herramientas virtuales que tenemos para análisis de ciclo de vida. Sí, acá vimos las etapas, el cómo se hace, pero de ahí a hacerlo, pues es un desgaste y hay que recoger mucha información en la que básicamente estas herramientas virtuales nos ayudan con parte de esa información. Por ejemplo, tenemos TRI de Citeo, que es un test de reciclabilidad de empaques. Uno le dice de qué producto se trata, qué empaque es, qué contenía, y le dice, hombre, puede ser reciclable o no puede ser reciclable, o dependiendo de la región de Francia en la que usted esté, puede ser reciclable o no. Vi de Citeo también
ya pues es una herramienta para hacer análisis de ciclo de vida completos en línea. Tiene sus restricciones, sí, pero es una muy buena forma de empezar. Cuando queremos valorar las empresas, ahí, digamos, está Ecodesign Maturity Meter, en el que básicamente vamos a hacer un test de ecodiseño para la empresa como tal. Y por último tenemos EcoInvent, una base de datos para análisis de ciclo de vida. Entonces, hombre, yo no sé cuánta energía gasta en promedio producir una pieza inyectada o extruida, pues para eso ahí están estas bases de datos que nos permiten tener esa información a la mano y poder empezar. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por escucharme. Los invito a que escriban sus preguntas en el chat. Sé que fue mucha información. De nuevo, pues esto no es eh, nada que nos inventamos nosotros. Lo que hicimos fue tratar de hacer una tarea muy juiciosa, recoger información y compartírsela a ustedes de la forma más clara posible. Quienes estén interesados en las memorias del evento o en los próximos cursos, pueden ir aquí al link que dice ver y pueden ir pues directamente.